Durante una ola de calor que parecía devorar la ciudad entera, Clara pensó que aquel día sería como cualquier otro, una más de esas jornadas en las que su esposo Julian se mostraba distante, con la mente perdida en su trabajo y en los mensajes de su estrella del equipo, Serena. El sol caía como fuego líquido sobre el asfalto cuando el coche comenzó a fallar. El motor tosió, gimió y finalmente murió, dejándola atrapada en un silencio sofocante. Afuera, el aire ardía, adentro, el calor se volvía insoportable. El sudor le corría por la frente mientras abría y cerraba las ventanas, pero nada respondía. Las puertas estaban trabadas. El aire acondicionado, muerto. Y Julian, su esposo, había desaparecido. Todo comenzó con una llamada. Serena, su joven subordinada, había pedido ayuda urgente. Clara lo escuchó responder con voz nerviosa, como si su conciencia pesara más que el calor que los rodeaba. «Voy a ayudarla un momento», dijo él, sin mirarla siquiera, y salió del auto dejando el motor encendido. Pero el motor no soportó la temperatura, se apagó y el silencio la envolvió. Minutos después, el aire dentro del coche se volvió irrespirable, el vidrio ardía como hierro al rojo vivo y cada segundo era una tortura. Clara golpeó las puertas, gritó, pero nadie la escuchó. Desesperada, buscó algo con que romper la ventana. Recordó el martillo de emergencia guardado en el maletero y con las manos temblorosas lo tomó. Un solo golpe bastó para que el cristal estallara y el aire caliente del exterior entró como una bofetada. Aún así, respiró con alivio. Salió tambaleando, el sol le quemaba la piel, y mientras trataba de buscar sombra, su teléfono vibró. Un reflejo de esperanza cruzó su mente, quizá Julian había vuelto por ella. Pero al mirar la pantalla, su corazón se congeló. Era una publicación de Serena. En la foto, ella sonreía, apoyada en el brazo de Julian, ambos radiantes, vestidos con elegancia. El texto decía algo banal sobre una tarde de trabajo bien recompensada. El golpe fue doble, el calor y la traición. El problema urgente de Serena no era más que un vestido atascado, un cierre que necesitaba ser subido, y Julian había corrido a socorrerla dejando a su esposa encerrada en una trampa de fuego. Clara rió. Una risa hueca, amarga, que se convirtió en sollozo. Con los ojos vidriosos y la garganta ardiendo, tomó el martillo nuevamente y destrozó una a una las ventanas del coche, como si en cada fragmento que caía se deshiciera un pedazo del amor que le quedaba. Después llamó a una ambulancia, su cuerpo colapsó, y horas más tarde, en una camilla fría de hospital, comprendió lo que había sucedido. No fue el calor lo que casi la mata, fue la indiferencia de aquel hombre que decía amarla. Cuando volvió a casa, Julian no estaba. En la mesa, un pedido de comida fría, olvidado. Su cuerpo temblaba de fiebre y agotamiento, así que se dejó caer sobre la cama. No supo cuánto durmió, pero despertó con el sonido de la puerta abriéndose y los pasos tambaleantes de un hombre ebrio. Era Julian. Se acercó con voz pastosa y exigente, preguntando por su sopa para la resaca, como si nada hubiera pasado, como si ella siguiera siendo su sirvienta y no la mujer que casi muere esperándolo. Clara lo observó sin decir palabra. Él no entendía el abismo que se había abierto entre ellos. Con tono autoritario, le ordenó levantarse, cocinar, atenderlo. Cuando ella se negó, la sujetó con fuerza, la arrastró fuera de la cama, sin notar su debilidad ni su fiebre. Fue entonces cuando Clara vio la mancha de lápiz labial en su camisa, el perfume ajeno que lo envolvía, y comprendió que no era solo una aventura pasajera. Julian ya no era su esposo, era un extraño que habitaba su casa. Durante años, Clara había sido la esposa perfecta. Abandonó su trabajo, dejó de maquillarse porque a él no le gustaba, cambió su ropa por colores neutros, se convirtió en lo que él quería, invisible, dócil, predecible. Pero aquella noche, mientras lo escuchaba gritarle, algo en su interior se quebró. La sumisión dio paso al cansancio, y el cansancio, a la determinación. Cuando él se quedó dormido, ella se prometió que nunca más volvería a rogar por amor. Los días siguientes fueron silenciosos. Julian intentó reconciliarse, llevándola a paseos, hablando de empezar de nuevo, pero cada palabra sonaba vacía. Él no buscaba reparar lo que había roto,
sino asegurarse de que Clara no se atreviera a irse. Sin embargo, algo había cambiado en ella. Ya no lo miraba con amor ni con odio, sino con una calma helada, como quien observa un incendio desde lejos, sabiendo que ya no hay nada que salvar. Una mañana, mientras Julian aún dormía, Clara abrió su computadora. Su currículum llevaba 3 años guardado, cubierto de polvo digital. Lo actualizó, lo imprimió y lo guardó en su bolso. Por primera vez en mucho tiempo, se puso un traje elegante, se maquilló ligeramente y salió de casa sin avisar. El sol seguía siendo abrasador, pero esta vez no le importó. Caminó erguida, respirando libertad. El café donde tenía la entrevista estaba lleno, pero su mente estaba en paz. El entrevistador la escuchó atentamente, impresionado por su experiencia y su seguridad. Al finalizar, le ofreció un puesto. Clara sonrió, sintiendo cómo su vida daba un giro definitivo. Ya no era la mujer que esperaba dentro de un coche roto, era alguien que había aprendido a romper sus propias cadenas. El destino, sin embargo, tenía una última ironía reservada. Mientras recogía sus cosas, la puerta del café se abrió de golpe. Julian entró furioso, con los ojos desorbitados, y tras él, Serena fingiendo sorpresa y dulzura. «Y mira, es Clara», exclamó, como si todo fuera una coincidencia inocente. Julian la señaló con rabia, acusándola de engañarlo, de haberse vestido así para provocar. La humillación fue pública, pero Clara no se quebró. Cuando él levantó la mano, ella respondió con firmeza. No lloró. No pidió explicaciones. Simplemente se defendió, con la dignidad de quien ya no tiene miedo. Esa tarde marcó el final de una etapa. Clara sabía que no habría vuelta atrás. El amor que había soportado humillaciones, traiciones y abandono bajo el sol, finalmente murió, y con él, nació algo más poderoso, su libertad. Porque en el fondo, la historia no era sobre el calor de un verano, ni siquiera sobre una traición. Era sobre una mujer que ardió en silencio durante demasiado tiempo, hasta que decidió encender su propio fuego para iluminar el camino de salida. Clara miró la pantalla del teléfono durante un largo segundo, como si ese brillo pulcro pudiera devolverle algo de orden a su vida. La foto de Serena con Julian ya no era una imagen, era una decisión. Deslizó el dedo con una calma que a ella misma le sorprendió y tocó el botón de dejar de seguir. No tembló. No escribió un mensaje impulsivo. No tecleó ese párrafo furioso que había redactado 1000 veces en su cabeza. Solo borró su nombre, como quien saca una astilla que lleva días irritando la piel. Sintió un pinchazo, sí, pero luego vino el alivio. Afuera, la ciudad reverberaba en calor, dentro, por primera vez en mucho tiempo, el silencio fue suyo. Buscó el aire más frío junto a la ventana y se obligó a respirar con lentitud. Podía gritar, podía llamar a una amiga y narrarlo todo entre hipidos y rabia, podía enfrentarlos en la puerta de la oficina con las manos en la cintura y la voz hecha cuchillas. Podía. Pero eligió no hacerlo. Descubrió, con repentina lucidez, que no quería seguir siendo la mujer que reacciona al capricho de los otros. Serena no merecía su explicación, Julian no merecía su escena. Cerró los ojos y ensayó una postura nueva, la de quien guarda el incendio adentro hasta convertirlo en luz. En la cocina, la jarra de agua sudaba sobre la mesa. Clara vertió un vaso y se bebió el primer trago como si rescatara del fondo del pecho algún resto de frescura. Había aprendido que cada gesto es un ancla, lavarse la cara con agua fría, peinarse con cuidado, doblar las toallas del baño con precisión. La rutina no era su misión, era un mapa para atravesar el desierto. Guardó el teléfono en un cajón, con un movimiento sereno, y decidió aplazar las preguntas que le taladraban la mente. Hoy, se dijo, no habrá juicio. Hoy, solo quietud. La quietud duró hasta la tarde. Julian escribió. Fue un mensaje breve, casi torpe, hace demasiado calor aquí. Te llevo a un resort en la montaña para refrescarnos. Un par de promesas de vistas verdes, aire limpio, piscinas termales, una cabaña con chimenea, la temperatura como argumento de reconciliación. Clara volvió a mirar el cajón, como si adentro del mueble palpitara un animal adormecido. Sabía leer entre líneas,
no era una invitación, era un armisticio. La táctica favorita de Julian, cubrir con un viaje lo que no estaba dispuesto a mirar. Cambiar un diálogo por un paisaje, la incomodidad por una postal. No contestó de inmediato. Se preparó un té helado con rodajas de limón, puso algo de música suave y dejó que el pensamiento fuera y viniera como marea. ¿De qué sirve un resorte en lo alto de un bosque si al volver la voz que la desarma seguirá allí, afinada para el reproche? ¿De qué sirve una piscina si aún le dolía la garganta de tanto tragar palabras? La imagen de una habitación con vista a pinos, el rumor de una cascada cercana, el olor a madera, la ropa de cama blanca y crujiente. Todo eso formaba un cuadro tentador y, sin embargo, el marco estaba torcido. «Está bien», tecleó finalmente. Solo 2 palabras. Sin emoticonos, sin exclamaciones, sin esos puntos suspensivos que antes lanzaba como puentes hacia él. Lo envió y sintió que, al hacerlo, no se vendía, se concedía tiempo. Un viaje puede ser un escondite, sí, pero también una plataforma desde la cual observar con distancia. Si Julian pretendía presentar un decorado perfecto, ella usaría la iluminación a su favor. Tomaría nota de su tono, de sus silencios, de la manera en que esquivaba o no un perdón. La respuesta de Julian llegó veloz, casi ansiosa. En su prisa por asegurar el plan se delató, detalles del check-in, el horario de salida, la promesa de que esta vez no llegaría tarde, la mención de una cena junto al lago. Clara leyó la lista como quien revisa un contrato y decidió que en esa negociación el nuevo término sería la ecuanimidad. No habría súplicas ni lágrimas, ni tampoco ironías. Si el viaje era un ensayo, ella sería una espectadora atenta de la obra. Esa noche, vació el cajón y seleccionó su ropa con un criterio distinto. El vestido que eligió no pedía permiso. Un pantalón de lino, una blusa de tela leve, sandalias cómodas, un abrigo ligero por si la montaña ofrecía una brisa nocturna. Metió en la maleta un cuaderno nuevo. Le gustaba estrenar libretas cuando necesitaba fijar hitos, cada página en blanco era una promesa de orden. En la cubierta, escribió con tinta azul, altura. No escapada, no respiro, eligió altura porque quería otra perspectiva. Al día siguiente, cuando el sol comenzaba a inclinarse, Julian llegó y tocó el claxon, impaciente por costumbre. Clara no se apresuró. Había aprendido que la prisa de otros no debía dictar su ritmo. Cerró con llave, respiró hondo y bajó. Julian la recibió con esa sonrisa que en el pasado había confundido con cariño y que ahora le parecía un barniz. Él hablaba del camino, de la vista desde el mirador, del spa. Ella asentía sin interrumpirlo, escuchando no tanto sus palabras como el impulso que las traccionaba, la urgencia de cubrir con planes el vacío de una conversación sincera. En la autopista, Clara miró la ciudad hacerse pequeña. A medida que ascendían, el calor cedía y el aire olía a resina y tierra húmeda. Un par de camionetas cargadas de bicicletas los rebasaron. Desde la radio, una melodía liviana intentaba ponerle banda sonora a la travesía. Era agradable, sí. Una parte de ella agradeció esa tregua que la montaña ofrecía sin pedir explicaciones. Pero otra parte, la más nueva, la que había desinstalado a Serena con la frialdad de un cirujano, se mantenía alerta. No era sospecha, era vigilancia sobre sí misma. Quería reconocer la mínima señal de su viejo reflejo, el impulso de disculparse por existir, de ablandar con ternura lo que exigía firmeza. Julian habló del proyecto que había cerrado, de la presión en la oficina, de cómo la gente a veces malinterpreta. No nombró a Serena, rodeó el tema como quien bordea un acantilado y evita asomarse. Nos merecemos un descanso, dijo, y el plural a Clara le sonó a estrategia. Ella pensó en la palabra merecer, ¿quién la decide, quién la reparte, quién la administra cuando la casa está incendiada? Guardó el pensamiento para su cuaderno y dejó que el bosque pasara como una película lenta al otro lado del vidrio. Llegaron al resort al caer la tarde. Edificios bajos de madera oscura, ventanas grandes, balcones con macetas de lavanda. Un recepcionista amable, toallas tibias para las manos, una copa de agua con hojas de menta. Todo, cuidadosamente dispuesto para impresionar. Julian tomó la iniciativa,
habló por ambos, hizo chistes, exageró anécdotas. Ella agradeció con una sonrisa educada y se aferró a una certeza: la belleza de un lugar no convalida la fealdad de una conducta. Cuando entraron a la habitación, la vista al valle arrancó un suspiro que no quiso reprimir. La montaña no era culpable de nada, también ella merecía disfrutarla. Dejó la maleta, abrió la puerta del balcón y dejó que el aire fresco le peinara la frente. Sacó el cuaderno y escribió 3 líneas: no reaccionar. Registrar. Decidir cuando regrese. Cerró, guardó la libreta, volvió al interior. Julian se acercó y, por primera vez en mucho tiempo, preguntó si estaba bien. No lo dijo con ternura, sino con un tono que traducía interés por el éxito de su plan. Clara se permitió una verdad sencilla: estoy cansada. Observó cómo la palabra caía entre ellos. Julian trató de rellenar el hueco con una invitación a cenar, una promesa de sentarse a hablar bien. Durante la cena, el murmullo del agua en la terraza suavizaba el filo de las frases. Ella escogió platos ligeros, sintió volver el apetito, descubrió que el silencio ya no la incomodaba. Escuchó más que habló. Identificó la vieja maniobra de Julian: miremos el futuro, no removamos el pasado, ese atajo que ahorra el trabajo de pedir perdón. Cuando él, por fin, insinuó que todo había sido un malentendido amplificado, Clara encontró el pulso de su nueva voz: ni chillido ni susurro, una claridad llana. No es un malentendido cuando me dejas encerrada a 40 grados para subirle el cierre a otra mujer. No es un malentendido cuando me exiges servicio mientras hueles a perfume ajeno. Eso tiene otro nombre. No alzó la voz. No lloró. Julian apretó la servilleta, buscó argumentos, los dejó caer uno a uno. Ella no perseguía su aceptación, perseguía su propia precisión. No quería convencerlo de nada, quería documentarse: ¿qué hacía él cuando la verdad lo rozaba? Lo vio encogerse hacia su silla, lo vio recurrir a los descuentos emocionales, a la contabilidad del yo proveo, yo pago, yo llevo. Clara pensó que esa contabilidad había caducado. Ella ya había empezado otro libro mayor. Regresaron a la habitación sin conclusiones. La noche en la montaña tenía un silencio ancho y benevolente. Clara se duchó largo rato, como si los chorros tibios pudieran desprenderle del cuerpo las migas de un pasado insistente. Antes de dormir, escribió una sola frase en su cuaderno: la calma no es rendición. Apagó la luz y, por primera vez en mucho tiempo, no se quedó escuchando si él respiraba enojado al otro lado. Se durmió con una imagen limpia, ella misma, al borde de un lago de altura, viendo cómo el agua refleja con exactitud lo que tiene delante. A la mañana siguiente, el cielo se extendía en un azul casi infantil. Dieron un paseo corto por un sendero de madera. Julian volvió a mostrarse atento, solícito, casi diligente, como si cada gesto anotara puntos a favor en una lista invisible. Clara recibió esa amabilidad sin intereses. Le resultó curioso descubrir que podía agradecer sin endeudarse. Mientras caminaban, pensó en la decisión más ambiciosa que la esperaba: no si aceptaba o no un nuevo viaje, no si consentía una cena más tardía. La decisión era otra: si, al descender de la montaña, volvería a su casa o seguiría subiendo por una pendiente solo suya. Cuando terminaron el paseo, se sentó en una banca de madera y cerró los ojos. Inspiró el aroma a pino, escuchó el roce lejano de una cascada, sintió que su espalda descansaba como no lo hacía desde hacía meses. Serena ya no estaba en su teléfono. Con un gesto limpio, había desaparecido del tablero. Julian estaba frente a ella, pero la distancia no la amenazaba, la protegía. Había dado un paso silencioso y enorme. Su emoción no se había evaporado, la había encauzado. Y esa disciplina, ese dominio nuevo, sería su brújula cuando abandonara el refugio del resort y el calor del llano volviera a apretar. Se levantó sin prisa. El día los esperaba con su agenda de spas y cenas. Clara caminó a su lado, ligera, dueña de su propio ritmo. Tal vez la montaña no arreglaría lo que estaba roto, pero le había devuelto algo mejor: la capacidad de mirarse sin pedir permiso. Y con eso, pensó, ya podía descender sin miedo. La decisión, cuando llegara, no sería un estallido,
sería la continuación natural de esta paz que había aprendido a construir, un ladrillo cada día, empezando por el más simple de todos, el que nadie había sabido leer. Dejar de seguir a quien no merece ser visto. La sala de eventos estaba llena. Los reflectores bañaban el escenario con una luz dorada que hacía brillar las copas de champaña. Julian, impecable en su traje gris, sonreía ante la ovación del público. Era el gran día, la empresa celebraba el cierre de un proyecto millonario, y él era el hombre del momento. Clara lo observaba desde una mesa al fondo, con las manos entrelazadas y un nudo en el estómago. Había asistido por cortesía, para no dar que hablar, aunque algo dentro de ella sabía que esa noche no sería un homenaje, sino una exhibición. El presentador anunció con entusiasmo el nombre de Serena, la estrella joven del equipo. Todos aplaudieron cuando ella subió al escenario con su vestido rojo ajustado, los tacones tintineando como campanas en el suelo. Clara notó cómo Julian enderezaba los hombros y cómo su sonrisa se ensanchaba apenas un poco más. Cuando él la tomó del brazo para presentarla, la sala entera pareció encogerse. Y quiero reconocer a alguien muy especial, dijo Julian, con un tono que mezclaba orgullo y algo más. Serena ha sido el motor de este proyecto. Sin ella, nada de esto habría sido posible. Los aplausos retumbaron. Serena inclinó la cabeza, teatral, con una modestia ensayada. Entonces, sin previo aviso, se acercó a Julian, le pasó los brazos por el cuello y, frente a todos, lo besó suavemente en los labios. Un instante de silencio, y luego la multitud estalló en vítores y risas. «Brindemos por ellos», gritó alguien, y las copas se alzaron al unísono. El aire se volvió espeso, cargado de perfume y de hipocresía. Clara sintió que el corazón se le helaba. No fue solo el beso, sino la naturalidad con la que todos lo celebraban, como si su humillación fuera parte del espectáculo. Tragó saliva, sonrió mecánicamente y fingió brindar. El sabor del champán era ácido. Al llegar a casa, el silencio la envolvió. Julian entró detrás de ella, todavía eufórico, hablando de los elogios, del reconocimiento, de lo bien que había salido todo. Clara lo escuchaba con los brazos cruzados, hasta que no pudo más. «¿Qué fue eso, Julian?», preguntó, con una calma que ocultaba un torbellino. «¿Qué necesidad había de dejar que esa mujer te besara frente a todos?». Él se detuvo, arqueando una ceja, como si la pregunta fuera absurda. «¿De verdad vas a hacer un escándalo por eso?», replicó. «Serena es una niña». Fue un gesto de emoción, de agradecimiento. «No lo pienses tanto». «Una niña», repitió Clara, incrédula. «Una niña que se te cuelga del cuello y te besa en público, mientras todos graban videos para subirlos a las redes. ¿Eso te parece profesional?». Julian soltó una risa breve, seca. «Eres tan exagerada, Clara. Siempre buscando problemas donde no los hay». La gente estaba celebrando. Y, además, yo soy su jefe. No podía empujarla frente a todos. Clara lo miró fijamente. Había algo en esa justificación que la hería más que el beso mismo. No era solo la traición, era la indiferencia, la manera en que la convertía en una figura invisible, una mujer que debía aceptar cualquier cosa en nombre de la madurez. Como su jefe, dijo con un hilo de voz, deberías enseñarle límites, no premiar su falta de respeto. Julian giró hacia ella con un gesto impaciente. «Límites, límites. No sabes nada del mundo laboral, Clara. A veces hay que saber cuándo ser flexible. Ella ha trabajado duro. Merece un reconocimiento». «¿Un reconocimiento?», replicó. «¿O tu atención?». El silencio cayó entre ellos como una piedra. Por un instante, las máscaras se resquebrajaron. Julian apretó la mandíbula, y ella pudo ver en sus ojos una irritación contenida, una rabia que no venía de la culpa, sino del orgullo herido. «Eres imposible», dijo finalmente. «No puedes soportar que otras personas me admiren. Siempre esa inseguridad tuya, esa necesidad de dramatizarlo todo». Clara respiró hondo. Durante años, había soportado esas palabras. Cada vez que él fallaba, la hacía sentir culpable.
Cada vez que ella reclamaba, él la llamaba emocional, inestable, demasiado sensible. Era su método favorito para volverla a su sitio, la invalidez disfrazada de razón. No se trata de admiración, Julian, respondió con calma. Se trata de respeto. Algo que olvidaste hace tiempo. Él soltó un bufido y se dirigió a la habitación. No pienso discutir. Estoy agotado. Mañana hablaremos. Pero Clara sabía que mañana significaba nunca. Así había sido siempre. Las conversaciones pendientes se acumulaban en una esquina de su casa como polvo bajo los muebles. Cada una enterraba un poco más la relación. Esa noche, mientras él dormía profundamente, ella volvió a mirar el video del evento. Estaba en todas partes, en las redes de la empresa, en los grupos de compañeros, incluso en la página de noticias locales. El gerente Julian Miller y su prodigio, Serena, celebran con un beso el éxito del año. Las palabras le produjeron un asco indescriptible. No por lo que insinuaban, sino por la facilidad con la que el mundo glorificaba la traición disfrazada de carisma. Clara apagó el teléfono y lo dejó sobre la mesita. Observó el reflejo de su rostro en la oscuridad, no había lágrimas, solo una quietud que dolía más que la rabia. Comprendió que la paciencia no era virtud cuando servía para justificar el desprecio. A la mañana siguiente, Julian la trató como si nada hubiese pasado. Silbaba en la ducha, preparó café para uno, revisó su reloj y habló del tráfico. Ella lo escuchó desde la mesa, con una taza en la mano, sin decir palabra. Él ni siquiera notó su silencio. La ignorancia complacida de los culpables es su mejor refugio, pensó. Cuando él se fue, Clara caminó hasta el espejo del recibidor. Se observó detenidamente. El rostro que le devolvía la mirada no era débil. Era el de alguien que empezaba a despertar. Tal vez no tenía aún un plan, pero sí una decisión, no volvería a permitir que su dignidad se diluyera entre excusas ajenas. Mientras guardaba las tazas en el fregadero, su mente se deslizó hacia el recuerdo del evento, el sonido de los aplausos, la sonrisa falsa de Serena, el brillo satisfecho en los ojos de Julian. Lo entendió entonces, esa escena no había sido una improvisación. Había sido una declaración pública. Serena no solo había besado a su jefe, había reclamado un territorio. Y Julian, en lugar de apartarse, había sonreído. Clara se secó las manos y sonrió también, pero no con amargura. Era la sonrisa de quien empieza a comprender el juego y se prepara para no volver a perderlo. Porque aunque Julian creyera tener el control, ella ya había comenzado a construir el suyo, piedra por piedra, en silencio, con la paciencia del fuego que arde bajo las cenizas antes de levantarse en llamas. El sol del mediodía se deshacía en ondas sobre el asfalto. El aire era tan denso que parecía un enemigo invisible, y Clara se sentía adormecida dentro del coche, con la cabeza apoyada en el vidrio caliente. Julian conducía sin hablar, con la mandíbula tensa y el ceño fruncido. Desde que habían salido de casa, no había pronunciado más de 3 frases. El aire acondicionado trabajaba al máximo, pero ni siquiera eso lograba disipar la incomodidad entre ellos. Cada palabra no dicha flotaba en el aire como una nube tóxica. Entonces sonó el teléfono. Una vibración, un destello en la pantalla central del auto, y el nombre de Serena apareció en letras grandes. Clara sintió un vuelco en el estómago. No hizo falta mirar a Julian, su expresión cambió de inmediato, esa mezcla de urgencia y falsa preocupación que ya reconocía demasiado bien. Julian, dijo con voz seca, no me digas que vas a responder. Él ignoró su tono. Con un rápido movimiento, presionó el botón en el volante y la voz de Serena llenó el coche, suave, melosa, casi temblorosa. Julian, me encontré con un problema en el centro comercial. ¿Podrías venir? Estoy algo asustada. Clara cerró los ojos. No necesitaba escuchar más. Era la misma voz de siempre, la de una niña jugando a ser indefensa, sabiendo exactamente a qué tecla apretar. Claro, Serena, respondió él con una amabilidad que nunca tenía para ella. No te preocupes, ya voy. El coche dio un giro brusco. Clara sintió el tirón del cinturón de seguridad contra su pecho. ¿Qué estás haciendo?
Preguntó. Tiene un problema, no puedo dejarla sola. ¿Un problema? Repitió Clara con una risa corta y amarga. ¿Y yo qué soy? ¿Una sombra? ¿Un asiento vacío? Julian suspiró con fastidio, sin mirarla. No empieces, Clara. Es solo trabajo. Espera aquí, no tardo. Se detuvieron frente al enorme centro comercial. El calor afuera era insoportable, la luz reverberaba sobre los autos como cuchillas. Julian apagó el motor y tomó las llaves. No tardes, dijo Clara con frialdad. Él le sonrió, esa sonrisa hipócrita que usaba para calmar las aguas, y salió sin responder. Clara lo siguió con la mirada mientras cruzaba la calle. Su figura se redujo entre la multitud, hasta desaparecer por las puertas de vidrio. El silencio la envolvió. El aire dentro del coche comenzó a espesarse. Un sudor pegajoso le recorrió la espalda. Extendió la mano hacia el tablero para encender el aire acondicionado, pero el motor ya estaba muerto. Intentó abrir la puerta, pero no cedía. Pulsó el botón de las ventanas. Nada. El calor crecía con una rapidez aterradora. Sentía que respiraba fuego. Su piel ardía, su cabeza comenzaba a girar. Golpeó el vidrio con la palma de la mano. Nada. Otra vez. Nada. La desesperación la tomó por sorpresa, el pánico se mezcló con la furia. Julian la había dejado allí, encerrada como una prenda olvidada. El sudor le caía en los ojos. Abrió la guantera, revolvió papeles, un paquete de toallitas, recibos, un manual del coche. Nada útil. Luego recordó el martillo de emergencia en el maletero. Se arrastró hacia atrás, el aire caliente se pegaba a su piel como una manta húmeda. Le costaba respirar. Su corazón golpeaba como si quisiera huir del pecho. Con las manos temblorosas, tiró del compartimiento del maletero interno y encontró el pequeño martillo de mango rojo. Sus dedos lo sujetaron con fuerza. Lo levantó y descargó un golpe seco contra la ventana lateral. El cristal estalló en una lluvia brillante. Un soplo de aire caliente la golpeó, pero al menos podía respirar. Clara jadeó, apoyándose en el borde de la puerta. El sonido de su propia respiración era el único ruido en el mundo. Se arrastró fuera del coche y se derrumbó bajo un árbol cercano. El suelo ardía incluso a través de las suelas. Tenía la vista borrosa, un zumbido en los oídos, náuseas. Sabía que estaba cerca del límite. Con esfuerzo, sacó su teléfono. Quiso llamar a Julian, pero algo la detuvo. La notificación de Serena apareció en la pantalla, una nueva publicación. Con un clic, el mundo se detuvo. La imagen mostraba a Serena en un vestido ajustado color marfil, apoyada en el brazo de Julian. Sonreían a la cámara, radiantes, perfectos. El pie de foto decía, gracias por salvarme hoy, jefe. No sé qué habría hecho sin ti, dos corazones. Clara sintió una carcajada subirle por la garganta, seca, sin alegría. Su mente procesó lentamente la escena, el supuesto problema era que Serena no podía subir el cierre de su vestido. Julian había corrido a socorrerla mientras ella, su esposa, casi se asfixiaba en un coche cerrado bajo 40 grados. El calor, la humillación, el absurdo de todo, la golpearon de golpe. Rió más fuerte, hasta que las lágrimas le brotaron. Se secó el rostro con la mano, pero no era sudor lo que limpiaba, eran restos de algo que acababa de morir dentro de ella. Levantó el martillo. Una chispa de furia pura la recorrió. Se acercó de nuevo al coche y, uno a uno, comenzó a romper cada ventana. Cada golpe sonaba como una liberación. El vidrio estallaba, el sonido era casi musical. No era venganza, era un acto simbólico. Cada fragmento de cristal que caía era una promesa rota, una palabra no cumplida, un te amo hueco. Cuando terminó, el coche parecía una carcasa vacía. Clara respiraba con dificultad, el pecho ardiendo, pero la mente más clara que nunca. Llamó a emergencias y explicó su situación con voz firme, casi monótona. Estoy deshidratada. Sí, estoy sola. No, no hay peligro.
Ya todo está bien. Horas después, conectada a un suero en la camilla del hospital, pensó en Julian. No había llamado. No había preguntado. No había escrito. El teléfono permanecía en silencio, tan vacío como el asiento a su lado. Cuando por fin salió del hospital, la ciudad estaba sumida en la penumbra. El aire seguía cálido, pero ya no quemaba. Tomó un taxi hacia casa, con la cabeza apoyada en el vidrio. Miraba las luces pasar, una tras otra, como recuerdos que ya no dolían. Al llegar, la mesa del comedor la recibió con el mismo pedido de comida que Julian había dejado esa mañana. Ni una nota, ni una disculpa, ni una explicación. Clara se quitó los zapatos y caminó hasta su habitación. Su cuerpo aún estaba débil, pero su mente no. Se miró al espejo, pálida pero viva. Y por primera vez en mucho tiempo, entendió algo simple y contundente: cuando alguien te deja encerrada en el calor del infierno por atender a otra, no hay aire acondicionado en el mundo que pueda volver a enfriar ese amor. Esa noche, antes de acostarse, tomó el teléfono y borró el número de Julian. No el contacto, no el nombre. Lo borró del corazón. Porque algunos incendios no se apagan con agua, se apagan caminando lejos del fuego. El aire acondicionado del hospital zumbaba suavemente, pero para Clara, cada respiración seguía ardiendo como si aún estuviera dentro del coche. Estaba tendida en la camilla, una vía en el brazo y una sensación de vacío que le perforaba el pecho. Escuchaba los pasos del personal, los pitidos de las máquinas, el murmullo de otras vidas en pausa, y pensaba en una sola cosa: Julian no había aparecido. Ni una llamada, ni un mensaje. 7 horas desde que la ambulancia la había recogido en el estacionamiento, y el teléfono seguía inmóvil sobre la mesita, con la pantalla negra como un pozo sin fondo. Era irónico, el hombre que podía contestar al instante los caprichos de otra, era incapaz de preguntarle a su esposa si seguía viva. Cuando al fin le dieron el alta, el sol ya se había ocultado. Salió del hospital envuelta en una brisa tibia, con la piel aún húmeda por la fiebre. Tomó un taxi en silencio. Las luces de la ciudad se reflejaban en las ventanas como un desfile de fantasmas, y cada edificio que pasaba le recordaba una versión suya que había soportado demasiado. El conductor la miró por el retrovisor. ¿Está bien, señorita?, preguntó. Clara asintió con una sonrisa vacía. No tenía energía para explicar que lo que dolía no era el cuerpo, sino el alma. Cuando llegó al departamento, las luces estaban encendidas. El aroma agrio del alcohol flotaba en el aire. Sobre la mesa, una bolsa de comida a medio abrir, pollo frío, arroz seco, los cubiertos sin usar. Julian no estaba. Dejó su bolso y se desplomó en la cama. El cuerpo le pesaba como piedra, y antes de darse cuenta, el sueño la arrastró. Despertó con un portazo. El ruido seco la hizo sobresaltarse. Julian había vuelto. Su silueta tambaleante se recortaba contra la puerta, la camisa arrugada, la corbata torcida, los ojos rojos. ¿Clara?, dijo con voz ronca. ¿Por qué está todo oscuro? Ella no respondió. Se giró hacia el otro lado, deseando que su silencio fuera suficiente para mantenerlo lejos. ¿Y mi sopa?, insistió, acercándose. ¿Dónde está mi sopa para la resaca? Clara abrió los ojos lentamente. No la hice. Julian se detuvo, sorprendido. ¿Qué dijiste? Dije que no la hice, repitió, con una calma que lo descolocó. Durante un instante, el silencio fue absoluto. Luego, él soltó una risa incrédula. ¿Estás de broma? Siempre me preparas algo cuando vuelvo tarde. Es lo mínimo que podrías hacer. Ella no se movió. No le debía explicaciones. Pero él no entendía los silencios, solo los servilismos. ¿Qué te pasa últimamente?, continuó, elevando el tono. No haces nada todo el día, y ni siquiera puedes calentarme la sopa. ¿Para eso te mantengo? Clara lo miró por primera vez. Esa mirada no era de ira ni de tristeza. Era una mirada vacía, fría, como un espejo que devuelve a quien se asoma el reflejo de su propia miseria. Estoy cansada, dijo simplemente.
Él frunció el ceño. ¿Cansada? ¿De qué? No haces nada. Entonces lo vio acercarse, tambaleante, con la arrogancia del que se cree indispensable. Le arrancó las sábanas, la tomó del brazo con brusquedad. Levántate. Prepara algo. Tengo hambre. El tirón fue tan fuerte que Clara tropezó y casi cayó. Julian, suéltame. No me siento bien. Pero él no escuchaba. Seguía hablando, exigiendo, reclamando, lanzando frases como golpes: eres una floja, ya no eres la misma, antes sabías cuidar de mí. Cada palabra era un eco del desprecio acumulado. Y entonces, entre su forcejeo y su voz pastosa, Clara lo olió. Ese perfume. El mismo que había sentido en la camisa cuando él llegó del evento con Serena. Dulce, penetrante, ajeno. Su mirada descendió por el cuello abierto de la camisa y lo vio, una mancha rosada, el rastro inconfundible de un labial. Julian notó hacia donde miraba y se apresuró a limpiarlo con la mano. No empieces con tus ideas raras, dijo, torciendo la boca. Alguna colega me habrá rozado al despedirse. Estás tan paranoica que ves cosas donde no las hay. Clara no respondió. Estaba demasiado agotada para discutir con un fantasma. ¿Sabes? Continuó él, ahora con un tono paternalista. Lo que necesitas es dejar de imaginar dramas. Serena es joven, sí, pero es una chica buena. No me faltes el respeto insinuando tonterías. La palabra tonterías resonó como una bofetada. Clara respiró hondo, buscando algo de aire. Tontería, susurró, fue haberte amado tanto que olvidé quién era yo. Julian la miró sin entender. No podía, no sabía leer ese idioma. El de la calma antes del adiós. No voy a discutir, dijo finalmente, girando hacia la cocina. Haré mis propios fideos, ya que no te importa. El sonido de ollas y platos llenó la casa. Clara volvió a sentarse en la cama. Sentía el pulso acelerado, la fiebre aún vibrando bajo la piel. Podía irse en ese momento, tomar su bolso y desaparecer. Pero no. No aún. Había algo en esa escena que necesitaba presenciar hasta el final, la manera en que él se hundía sin siquiera saberlo. Poco después, Julian volvió al dormitorio con un plato humeante. ¿Ves? Dijo, orgulloso. Sin ti también puedo. Pero claro, nadie lo hará mejor que tú. La contradicción de sus palabras la hizo sonreír sin querer. Una sonrisa cansada, sarcástica. Buen provecho, murmuró. Él comió en silencio unos segundos, pero pronto su irritación regresó. ¿Qué te pasa? Ya casi ni hablas. Me miras como si fuera un extraño. Porque lo eres, respondió ella. La frase cayó como una piedra. Julian dejó los palillos sobre el plato, el rostro endurecido. Mira, Clara, si estás buscando pelea, olvídalo. Yo trabajo todo el día. No necesito regresar a casa para que me juzguen. Ella se levantó, lentamente, con el cuerpo aún débil pero con una firmeza nueva en la mirada. No te estoy juzgando, Julian. Estoy despertando. Él frunció el ceño. ¿Despertando de qué? Del sueño en el que creí que me amabas. Julian bufó. Otra de tus frases teatrales. Siempre tan melodramática. ¿Qué quieres ahora? ¿Un divorcio? Clara lo observó en silencio. No respondió. No todavía. Lo dejó con su pregunta flotando, sabiendo que esa duda era el comienzo del fin. Cuando se dio la vuelta para salir de la habitación, lo escuchó murmurar algo entre dientes, una mezcla de queja y desprecio. Pero por primera vez, no le importó. Caminó hasta la sala, apagó las luces y se recostó en el sofá. El cansancio físico era enorme, pero dentro de ella algo se había encendido, una certeza tan simple y tan poderosa que no necesitaba palabras. Julian podía exigir comida, podía gritar, podía pretender que nada había cambiado. Pero lo que él no sabía era que Clara ya había dejado de ser su esposa desde el momento en que la abandonó en aquel coche.
Lo que quedaba frente a él era una mujer que había visto la muerte, la indiferencia y la humillación, y había decidido sobrevivir. Esa noche, mientras Julian dormía profundamente en la habitación, Clara permaneció despierta, observando el resplandor tenue de la luna sobre la pared. No había rabia ni tristeza en su pecho. Solo un pensamiento sereno, casi liberador. No hay peor ceguera que la de quien cree que el amor puede sostenerse con órdenes. Y con esa claridad, cerró los ojos. No para dormir, sino para imaginar lo que vendría después, una vida en la que nadie la llamaría sirvienta con palabras disfrazadas de cariño. Una vida en la que el calor no la asfixiaría, sino que le recordaría que sigue viva. ChatGPT dijo. La noche era densa, cargada de ese silencio incómodo que precede a las tormentas. Clara estaba recostada en el sofá, los ojos abiertos, la mente repitiendo una sola palabra que giraba como un eco ineludible: basta. Bastaba de excusas, de silencios, de monólogos disfrazados de diálogo. Bastaba de fingir que seguía existiendo algo entre ellos más allá del hábito. Julian roncaba en el dormitorio, como si el mundo entero le perteneciera, ajeno a las ruinas que él mismo había provocado. El reloj marcaba las 2:17 de la madrugada cuando Clara se sentó. Su cuerpo aún estaba débil por la fiebre, pero su determinación era sólida. Caminó despacio hacia la habitación. Cada paso sonaba distinto, más firme, más definitivo. Abrió la puerta y encendió la luz. Julian se sobresaltó, parpadeando contra el resplandor. ¿Qué haces?, murmuró, molesto. Apaga eso. Clara no lo hizo. Lo miró a los ojos, con una calma que desarmaba. Julian, dijo sin rodeos, quiero divorciarme. Por un momento, el silencio fue absoluto. Ni siquiera el ventilador osó moverse. Julian la observó, atónito, como si no hubiera entendido bien lo que acababa de oír. Luego, una sonrisa burlona curvó su boca. No digas tonterías. Estás cansada. No sabes lo que dices. Lo sé perfectamente, replicó ella. Quiero el divorcio. Él se incorporó, con un gesto entre la sorpresa y la rabia. ¿Y ahora qué drama es este? ¿Por qué te pones así? ¿Por qué no te cociné? ¿Por qué fui amable con Serena? No exageres, Clara. Ella respiró profundo. No es por Serena. Es por todo. Por años de desprecio, de gritos, de indiferencia. Por dejarme encerrada bajo el sol como si fuera un objeto olvidado. Por hacerme sentir invisible. Julian la interrumpió con una carcajada amarga. ¿Invisible? Por favor. Si todo lo que hago es trabajar para darte una vida cómoda. Eres tú la que no hace nada. Clara dio un paso hacia él, sin bajar la voz. No, Julian. Lo que haces es trabajar para alimentar tu ego. Lo que me diste no fue una vida cómoda, fue una jaula bonita. Y ya no pienso seguir viviendo en ella. La sonrisa de él se borró de golpe. Se levantó de la cama, la altura y el peso de su cuerpo proyectando una sombra sobre ella. ¿Jaula? ¿Eso crees? Su tono se volvió peligroso. Eres una malagradecida. Sin mí, no serías nadie. Clara no se movió. Lo miró directo, sin miedo. Sin ti, volvería a ser yo. El golpe llegó de repente, no como un puñetazo, sino como una descarga de furia contenida. Julian empujó con fuerza la puerta y la sacó de la habitación de un manotazo. «Lárgate de aquí», gritó. «Si tanto te molesta vivir conmigo, vete al maldito sofá». Clara tropezó y cayó contra el marco, el dolor vibrando en su hombro, pero no dijo una palabra. Se enderezó con dignidad, tomó aire y, sin mirarlo, respondió. «Lo haré. Y no volveré a este cuarto nunca más». Julian resopló, cerró la puerta de un golpe y la dejó sola en el pasillo. El eco resonó por toda la casa. Clara apoyó la mano en la pared para recuperar el equilibrio. No lloró. Había llorado demasiado otras noches por razones más pequeñas. Esta vez no había lágrimas, solo una paz extraña, casi liberadora. Fue a la habitación de huéspedes. Encendió la lámpara,
Abrió las ventanas. El aire fresco de la madrugada entró suavemente, arrastrando el olor a cigarrillo y alcohol del otro lado de la casa. Se sentó en la cama y respiró. Su cuerpo dolía, pero su alma se sentía ligera. Por primera vez en años, no tenía miedo. Julian golpeó algo en el dormitorio principal, un vaso estalló contra la pared. Gritó su nombre, insultó, exigió explicaciones. Clara lo escuchó todo, pero no respondió. Se recostó, se cubrió con la manta y cerró los ojos. El silencio que siguió fue el más hermoso que había conocido. Ya no estaba pensando en el pasado ni en las disculpas que nunca llegarían. Pensaba en el futuro, en la mañana siguiente, en las cosas pequeñas que volvería a hacer sin miedo, despertarse sin ansiedad, cocinar solo para ella, elegir su ropa sin buscar aprobación, caminar sin mirar atrás. Las palabras de Julian aún flotaban en su cabeza: sin mí, no serías nadie. Y sonrió, porque esa era la gran mentira en la que había vivido. Sería alguien, sí. Pero sin él. A la mañana siguiente, el sol entró filtrado por las cortinas. Clara se levantó temprano, preparó café y se sentó frente a la ventana con una libreta en blanco. En la portada escribió 2 palabras que le quemaban los dedos: nuevo comienzo. Mientras bebía el primer sorbo, escuchó a Julian moverse al otro lado de la casa, refunfuñando, haciendo ruido a propósito, como un niño que busca atención. Pero ella ya no giró la cabeza. Ese sonido que antes la alteraba, ahora le resultaba insignificante, distante, como el murmullo de un vecino desconocido. No había odio en su pecho. Solo una certeza firme: el amor no debía doler así. Y mientras el reloj marcaba las 8:05, Clara comprendió que el verdadero divorcio no comenzaba con una firma, sino con una decisión silenciosa: dejar de pertenecer a quien jamás la miró con respeto. Esa fue la hora exacta en la que se divorció del miedo. Los días que siguieron al enfrentamiento fueron distintos. La casa, antes una prisión invisible, empezó a parecerle una estación de paso. Clara se levantaba temprano, preparaba su propio desayuno y se sentaba frente al espejo, no para maquillarse por obligación, sino para reconocerse. Cada gesto era un acto de recuperación: peinarse, ponerse perfume, elegir una blusa colorida. Era como desempolvar una versión de sí misma que había dormido demasiado tiempo. Esa mañana, mientras revisaba unos papeles, vio el currículum que había actualizado semanas atrás. Lo observó un momento. En otro tiempo, lo habría guardado otra vez por miedo a las críticas de Julian, pero ahora lo sostuvo entre las manos con la determinación de quien sostiene un boleto de salida. Decidió enviarlo. 3 correos más tarde, la ansiedad dio paso a la esperanza. 2 días después, recibió la llamada. Una voz amable, profesional, le propuso una entrevista para un puesto de pasantía. No era glamuroso, ni prometía fortuna, pero era suyo. Su oportunidad. La mañana de la entrevista amaneció despejada. Clara se vistió con un traje sencillo, elegante. No buscaba impresionar con adornos, sino con presencia. Caminó hasta el café donde se reuniría con el entrevistador, sintiendo que cada paso la alejaba de su antiguo yo. Al llegar, pidió un café negro, sacó su carpeta y esperó. El entrevistador fue cortés, encantado con su experiencia y serenidad. Hablaron de metas, de proyectos, de lo que ella podía aportar. No hubo nervios, solo convicción. Al final, el hombre sonrió. Bienvenida al equipo, Clara, dijo, estrechándole la mano. Te enviaré el contrato esta tarde. Cuando él se marchó, Clara se quedó sentada, mirando su reflejo en la ventana. Sonrió con orgullo, esa sonrisa que nace sin permiso, la que no necesita testigos. Sintió que algo dentro de ella finalmente encajaba. Pero el destino, siempre sarcástico, no le concedería una tregua tan fácilmente. La campanilla del café tintineó, y Clara levantó la vista por instinto. Lo que vio le heló la sangre: Julian, de pie en la entrada, acompañado de Serena. Ella, con su vestido de tonos pastel, fingía sorpresa. Y mira, Julian, dijo con voz fingidamente inocente. Es Clara. El mundo se detuvo un segundo.
La mesa, la taza, el murmullo del lugar. Todo quedó suspendido. Clara no se movió. Ni siquiera parpadeó. Julian avanzó con paso decidido, el rostro endurecido, los ojos nublados por una mezcla de ira y vergüenza. Así que aquí estabas, escupió. Dijiste que ibas a visitar a tus padres. Y resulta que vienes a encontrarte con otro hombre. Clara lo miró con una calma peligrosa. Era una entrevista de trabajo. ¿Una entrevista? Rió con sarcasmo. ¿Y para eso te arreglas así? ¿Para coquetear con desconocidos? Me arreglé para mí, no para nadie, contestó ella. No sabía que necesitaba tu permiso para parecer viva. Serena, detrás de él, fingía preocupación. Julian, no te alteres. Ella solo quiere provocarte. Esa frase bastó para encender la mecha. Julian golpeó la mesa con el puño, haciendo que la taza de Clara temblara. Basta. Deja de jugar conmigo. ¿Qué clase de esposa se comporta así? La clase de esposa que está dejando de serlo, dijo Clara. Hubo un segundo de silencio, apenas el tiempo suficiente para que la gente del café empezara a mirar. Y entonces, en un arrebato de furia, Julian levantó la mano y le cruzó la cara de una bofetada. El golpe fue rápido, brutal, inesperado. El sonido seco resonó como un trueno. La gente se quedó helada. Clara sintió el ardor en la mejilla, pero lo que más dolió no fue el golpe, sino la confirmación de lo que siempre había sabido: el amor de Julian no era más que un disfraz para su violencia. Y sin pensarlo, sin dudar, devolvió el golpe. Primero uno, luego otro. La mano le dolió, pero el alma respiró. Eso, dijo con voz firme, mirándolo a los ojos, es por cada vez que me gritaste. Por cada noche que me hiciste sentir menos. Por cada promesa vacía. Serena chilló. Clara, estás loca. No, replicó Clara. Estoy despierta. Julian la miraba, incrédulo, sujetándose la mejilla con los dedos. En sus ojos había algo nuevo, miedo. Miedo real. Por primera vez, entendía que ya no tenía control sobre ella. Los murmullos del público aumentaron. Una pareja cercana se levantó, indignada. Señor, todos vimos lo que hizo, dijo una mujer, mirando a Julian con desprecio. Ella no le debe disculpas. Clara se volvió hacia ellos y asintió, agradecida. Luego, recogió su bolso y su carpeta. Ya no tengo nada más que decir, susurró. Julian trató de detenerla, extendiendo el brazo. Clara, espera. Estás exagerando. Pero ella apartó su mano con un gesto seco. Lo único que exageré fue la idea de que podías amarme. Salió del café con el rostro enrojecido, el pulso acelerado y las manos temblorosas, pero con una sensación que nunca antes había sentido: libertad. Afuera, el aire era cálido, pero no asfixiante. Caminó sin rumbo fijo, respirando profundo, dejando que la adrenalina se diluyera en cada paso. Había soñado tantas veces con ese momento, con enfrentarlo y no quebrarse. Y lo había hecho. No porque fuera más fuerte que él, sino porque ya no le debía nada. Horas después, mientras se miraba al espejo en casa, vio la marca roja en su mejilla. La tocó suavemente. No como una herida, sino como un recordatorio. La última marca que él dejaría sobre su piel. A partir de esa noche, Clara decidió que nunca más volvería a permitir que alguien levantara la voz, ni la mano, sobre ella. Porque no hay golpe más poderoso que el de una mujer que, tras años de silencio, finalmente se defiende. Y en su mirada, reflejada en aquel espejo, brillaba algo nuevo: dignidad. Una que nadie volvería a arrebatarle. La noche había caído pesada, con un silencio incómodo que se extendía por toda la casa. Clara dormía en la habitación de invitados, envuelta en las sábanas como si quisiera protegerse del mundo entero. El cuerpo le dolía por dentro, no de cansancio físico, sino de esa fatiga profunda que dejan los años de desprecio acumulado. Afuera, el viento rozaba las ventanas, y por un momento creyó que por fin podría descansar. Pero el descanso no duró.
Un sonido leve, un roce casi imperceptible, la hizo abrir los ojos. Al principio pensó que lo había soñado, pero luego escuchó claramente la puerta abrirse con lentitud. Su cuerpo se tensó. La penumbra apenas dejaba distinguir una silueta. «Julian. ¿Qué haces aquí?», preguntó Clara, incorporándose de golpe. Él no respondió. Avanzó despacio, tambaleante, con el olor inconfundible del alcohol mezclado con su colonia. Su camisa estaba desabrochada y su voz salió pastosa. «Extraño dormir contigo», dijo, con una sonrisa que no tenía nada de ternura. «Vamos, no pongas esa cara. Somos marido y mujer, ¿no?». Clara sintió como una corriente helada le recorría el cuerpo. Se apartó de inmediato. «Julian, sal de mi habitación». Pero él ya estaba cerca, los ojos vidriosos, las manos buscando su piel sin permiso. «Vamos, Clara», susurró, «no hagas esto más difícil. Siempre te ha gustado». Ella retrocedió, el corazón latiendo a un ritmo frenético. «Te dije que no», repitió. «No me toques». Él frunció el ceño, irritado por la resistencia. «¿No ves que estás exagerando? Eres mi esposa. No necesito permiso». Esa frase fue la gota que derramó el vaso. Clara lo empujó con todas sus fuerzas, pero él volvió a abalanzarse. El olor a licor le quemaba la nariz. Su respiración pesada, su mirada cargada de posesión. No de deseo, de control. Era el mismo patrón de siempre, convertir la violencia en rutina, el abuso en matrimonio. «Julian, si das un paso más», dijo, temblando pero firme, «juro que te denunciaré». Él rió, incrédulo, sin detenerse. «¿Denunciarme? Eres mi mujer. No puedes violar a tu propia esposa». Clara lo miró con una mezcla de repulsión y tristeza. «Sí puedes. Y tú lo estás intentando». «Esto», dijo, señalándolo con el dedo, «es violación conyugal. Y si me tocas, vas a la cárcel». Julian se quedó paralizado un segundo. Su expresión cambió. La burla desapareció, reemplazada por una mezcla de sorpresa y furia. «¿Qué te pasa? ¿Ahora eres una de esas feministas locas que quieren arruinarle la vida a su esposo?». Clara no respondió. Se movió rápido, tomó el teléfono de la mesita y marcó el número de emergencias. No necesitaba hablar, solo quería que él viera que lo haría. La amenaza fue suficiente. Julian retrocedió, respirando con dificultad, y por primera vez en mucho tiempo, la vio en serio, no como su esposa, no como su sirvienta, sino como alguien que ya no le tenía miedo. «¿Estás enferma?», gruñó. «Estás volviéndote loca». «No», replicó Clara. «Estoy recordando que tengo derechos». Él la miró unos segundos más, con los ojos encendidos de rabia y derrota, antes de girarse hacia la puerta. «Te vas a arrepentir de esto», masculló, y salió dando un portazo. El silencio que dejó fue ensordecedor. Clara permaneció de pie, respirando con fuerza, las manos aún temblando. El cuerpo entero le gritaba que corriera, pero no lo hizo. Cerró la puerta con llave, se apoyó en ella y, poco a poco, dejó que el temblor cediera. El miedo se mezclaba con un extraño alivio. Por primera vez había puesto un límite que Julian no pudo cruzar. No fue solo una defensa física, fue una defensa moral. Había nombrado lo innombrable, roto el mito que tantas mujeres cargan en silencio, que el matrimonio concede derechos sobre el cuerpo del otro. No. El sí de una boda no era un sí eterno. Y ese hombre acababa de descubrirlo. Clara se sentó al borde de la cama, con la mirada perdida. El reloj marcaba las 2:40 de la mañana. El viento golpeaba la ventana con suavidad, y por alguna razón, ese sonido le pareció reconfortante. Afuera había una vida que seguía, indiferente a su dolor, pero también le recordaba que el mundo no terminaba en esas 4 paredes. Encendió la lámpara, abrió su cuaderno y escribió con mano temblorosa. «Hoy tuve miedo, pero no cedí. Hoy me defendí de quien juró protegerme. Hoy entendí que mi cuerpo es mío, incluso dentro de un matrimonio». Cerró el cuaderno con un suspiro. Miró hacia la puerta,
aún cerrada, y murmuró para sí misma. Nunca más. A la mañana siguiente, Julian no estaba. Ni un mensaje, ni una nota. Solo su ausencia, y la camisa que había dejado tirada en el suelo, impregnada con el olor rancio de su perfume. Clara la recogió con 2 dedos y la arrojó al cesto de basura. Mientras el café hervía en la cocina, un pensamiento nuevo le cruzó la mente. No quería seguir sobreviviendo. Quería vivir. Y para hacerlo, debía marcharse, no solo de la habitación, sino de aquella historia que casi la consume. El amor, pensó, no puede existir donde hay miedo. Y si amar a Julian había sido una prisión, defenderse de él había sido la llave. ChatGPT dijo. La oficina estaba casi vacía. Las luces de neón parpadeaban débilmente, lanzando reflejos pálidos sobre los escritorios. Era su primer mes en el nuevo trabajo, y Clara se había quedado tarde, terminando un informe que su supervisor necesitaba a primera hora del día siguiente. El silencio era absoluto, salvo por el leve zumbido de las computadoras en reposo y el tecleo constante de sus dedos. Por primera vez en años, Clara sentía paz. Estaba cansada, sí, pero no oprimida. Trabajaba para sí misma, sin tener que pedir permiso, sin una voz masculina corrigiendo cada uno de sus movimientos. En ese pequeño cubículo, rodeada de papeles y café frío, se sentía libre. Cuando terminó el último documento, se estiró en su silla y apagó la pantalla. Eran casi las 11. Se disponía a recoger sus cosas cuando escuchó algo. Un sonido sordo, una risa contenida, un murmullo entrecortado proveniente del pasillo de dirección. Frunció el ceño. Aquella planta debía estar vacía. Todos los jefes se habían marchado horas atrás. Apagó la lámpara de su escritorio y se asomó con cautela. Las luces del pasillo estaban atenuadas, pero al fondo, una puerta entreabierta dejaba escapar un hilo de luz amarillenta. Y entonces lo escuchó. «Oh, señor Vance, ¿qué haría sin usted?», decía una voz femenina, melosa, casi cantarina. El corazón de Clara se aceleró. Esa voz la conocía demasiado bien. Serena. Se acercó despacio, en silencio, hasta quedar frente a la puerta. A través de la rendija, lo vio todo, Serena, recostada sobre el escritorio, con su falda subida y el cabello despeinado, riendo mientras un hombre mucho mayor que ella, el vicepresidente de la empresa, la besaba torpemente en el cuello. El estricto señor Vance, casado, con 2 hijos y casi 30 años mayor. Clara se cubrió la boca con la mano, conteniendo una exclamación. No por pudor, sino por lo que significaba. Serena no era una víctima, ni una ingenua, era una manipuladora profesional, una experta en escalar posiciones usando a quien fuera necesario. Julian, su esposo, no había sido una excepción. Durante un segundo, una punzada de rabia la atravesó. No por celos, sino por la magnitud del engaño. ¿Cuántas veces había dudado de sí misma? ¿Cuántas veces Julian le había hecho creer que el problema era su inseguridad, su imaginación? Y ahora, la prueba estaba justo frente a ella, la joven por la que él había arruinado su matrimonio estaba acostándose con otro hombre, uno aún más poderoso. Clara sacó el teléfono del bolso. Dudó unos instantes. No quería venganza, no al menos como antes. Pero sí quería justicia, quería verdad. Activó la cámara en silencio y grabó unos segundos. La voz de Serena llenó el aire, coqueta, exageradamente dulce. Usted sí sabe cómo tratar a una mujer, señor Vance. No como otros hombres que prometen el cielo y ni siquiera cumplen un beso. Clara sintió un escalofrío. Las risas, el crujido de la madera, los susurros cómplices. Todo quedó registrado. Luego, sin hacer ruido, se apartó y se escondió detrás de una columna hasta que escuchó cómo se vestían apresuradamente y salían riendo hacia el ascensor. Cuando las puertas se cerraron, Clara volvió a la oficina. Encendió su computadora, conectó el teléfono y descargó el video en una carpeta protegida. Guardó una copia en la nube y otra en un USB. Si algo había aprendido de los años con Julian era que la evidencia vale más que las palabras. Mientras copiaba los archivos, pensó en él.
Julian, con su orgullo herido, su discurso de hombre traicionado, su ceguera selectiva. Lo imaginó descubriendo esto, viendo a su estrella entregarse al mismo juego que lo había consumido. Y por primera vez, no sintió rabia. Sintió compasión, pero no hacia él. Hacia sí misma, por haberlo amado tanto. Apagó el ordenador y tomó su bolso. Al pasar frente al despacho, miró el escritorio donde hacía apenas unos minutos se habían enredado Serena y el vicepresidente. El desorden de papeles, el perfume barato en el aire, el brillo del lápiz labial en el borde de una copa. Todo olía a corrupción, a ambición disfrazada de encanto. En el ascensor, el espejo le devolvió una imagen distinta. No la mujer temerosa que solía justificarse por todo, sino alguien que había aprendido a observar sin hundirse. Alguien que, después de tanto dolor, sabía que la justicia no siempre se busca con gritos, sino con pruebas y paciencia. Esa noche, antes de dormir, revisó el video una última vez. No por morbo, sino para grabar en su mente la verdad. Lo guardó en una carpeta con un nombre simbólico, Luz. Porque, pensó, eso era exactamente lo que había traído a su vida, una luz cruda, dura, pero necesaria, que iluminaba lo que antes prefería no ver. Clara cerró la laptop y miró por la ventana. La ciudad dormía, pero ella no. El pasado ya no la atormentaba, le servía de combustible. Sabía que algún día llegaría el momento de mostrar aquella grabación, no para vengarse, sino para cerrar el círculo. Para mirar a Julian a los ojos y decirle, con voz tranquila y firme, ella también te engañó. Pero yo fui la única que te amó de verdad, y aún así, tuve que irme para salvarme. Apagó la luz. El sueño la envolvió con una calma que hacía años no sentía. Había dejado de ser víctima y se había convertido en testigo. Y en el tribunal de su propia historia, por fin tenía pruebas para absolverse. El juicio fue largo, extenuante y, por momentos, cruel. Julian, en su desesperación, intentó todo, mentir, victimizarse, incluso presentarse como un hombre arrepentido. Pero las pruebas eran contundentes. Las grabaciones, los mensajes, los testimonios de vecinos que habían escuchado gritos, las ausencias sin explicación. Cada palabra suya se derrumbaba frente a los hechos. Clara asistía a las audiencias en silencio, con la serenidad de quien ya no necesita demostrar nada. No buscaba humillarlo, solo cerrar el capítulo que la había mantenido prisionera. Durante casi un año, los tribunales se convirtieron en su escenario de liberación. Al principio, Julian aparecía altivo, con trajes caros y su abogado a la defensiva. Pero conforme los meses pasaban, su postura se encorvaba, su rostro se apagaba. La arrogancia fue dando paso al cansancio, la soberbia al miedo. Perdía terreno en cada audiencia, y cada derrota legal parecía arrancarle un pedazo de su antigua máscara. El día final llegó sin fanfarrias. El juez leyó el veredicto con voz firme, Clara obtenía el divorcio, el coche y la mitad de los ahorros. La casa quedaría para Julian, pero la victoria moral era toda suya. Cuando escuchó el martillazo final, Clara no sonrió ni lloró. Solo cerró los ojos y respiró. No era alegría, era paz. A la salida del tribunal, el aire olía distinto. La gente hablaba, los autos pasaban, pero para ella todo sonaba lejano. Era como si hubiera atravesado una tormenta y, por fin, el ruido cesara. Caminó hacia la puerta principal, y allí estaba él. Julian la esperaba apoyado en una columna, más delgado, el cabello encanecido en las sienes, el rostro demacrado. Tenía ojeras profundas y los labios resecos. Cuando la vio, su expresión se quebró en un gesto de súplica. Clara, dijo con voz rasposa. ¿Podemos hablar, por favor? Ella se detuvo a unos pasos. No había odio en su mirada, solo distancia. No hay nada que hablar, Julian. Ya terminó. Él dio un paso hacia ella, tembloroso. Por favor. No puedo vivir así. No duermo, no como. Todo está vacío sin ti. Tú sabes que te amé, que me equivoqué, pero te amé. Clara lo observó, sin moverse. Si eso era amor, Julian, era un amor que asfixia. Él intentó sonreír,
pero la voz se le quebró. He cambiado. Te lo juro. He dejado de beber. Mi salud, hizo una pausa, bajando la cabeza. Me operaron del estómago. No puedo comer casi nada. Todo me recuerda a ti. Hasta el olor del café. Clara, dame una oportunidad. Te necesito. Ella inspiró lentamente. Durante años había soñado con escucharlo decir esas palabras. Pero ahora que las oía, no producían el efecto que imaginaba. No había alivio, ni redención. Solo una sensación fría, definitiva. No, Julian, dijo con suavidad. Tú no me necesitas. Necesitas a alguien que te sirva, que te cuide, que te perdone todo. Pero esa persona ya no existe. Él extendió la mano, desesperado. Podemos empezar de nuevo. Sin gritos, sin errores. Solo tú y yo. Prometo cambiar, lo juro. Clara negó con la cabeza. No hay un de nuevo después de tanto daño. Lo que hubo entre nosotros murió el día que me dejaste encerrada bajo el sol. Sus palabras lo atravesaron como una flecha. Julian bajó la mirada, derrotado. Las lágrimas se acumularon en sus ojos, pero ella no se conmovió. Durante demasiado tiempo había cargado con su dolor, su culpa y su miseria. Ahora le tocaba devolverle el peso de sus propias decisiones. Se giró para marcharse, pero él la detuvo con una pregunta casi infantil. ¿Eres feliz, Clara? Ella se detuvo en seco. Miró hacia el cielo claro, respiró profundo y respondió sin volverse. Por primera vez, sí. Cruzó la calle con paso firme. No llevaba equipaje, no tenía plan inmediato, pero sentía que el mundo se abría ante ella. Cada sonido, el rumor del tráfico, el canto lejano de un vendedor, el murmullo de la gente, tenía un tono distinto. Todo sonaba a libertad. En los meses siguientes, Clara rehizo su vida con paciencia. Su trabajo floreció. Fue ascendiendo poco a poco, hasta convertirse en una figura respetada dentro de la empresa. La misma fortaleza que alguna vez se usó para resistir el dolor, ahora la impulsaba a crear. Con el tiempo, compró un pequeño departamento luminoso con vista a los árboles. Lo decoró con calma, eligiendo cada detalle como si estuviera reconstruyendo su alma. Y un día, la vida la sorprendió con un amor distinto. No uno que exigía sacrificio, sino compañía, no promesas, sino presencia. Un amor tranquilo, limpio, sin rencor. Clara entendió que la felicidad no era olvidar el pasado, sino mirarlo sin temblar. De Julian supo poco después. Su salud empeoró, perdió el empleo, vendió la casa para pagar deudas. Nadie volvió a hablar de Serena. Todo se disolvió, como si la vida hubiera ajustado cuentas por su cuenta. Años más tarde, Clara volvió a cruzar el centro de la ciudad donde había firmado su divorcio. Frente al mismo edificio, se detuvo. Miró las puertas y recordó a la mujer que había salido de allí, exhausta, asustada, pero libre. Sonrió con gratitud. Había aprendido que el perdón no siempre se da al otro, sino a uno mismo. Que dejar atrás no es olvidar, sino elegir vivir mejor. Se ajustó el abrigo, caminó hacia su coche, el mismo que conservó tras el juicio, y al encender el motor, pensó en todo lo que había sobrevivido. La vida seguía. Y por fin, era suya.